Límites lesionados. ¿Qué anda mal? Los problemas de límites se originan en miles de encuentros con los demás, así como también en nuestra propia naturaleza y personalidad. Los conflictos de límites más graves, sin embargo, ocurren en los primeros años críticos de vida. Pueden acontecer en cualquiera de las fases de separación, individuación, la diferenciación, la práctica o la reunificación. Generalmente, cuanto más grande y más temprano fue el daño, mayor será el problema de límites. Detraimiento a los límites. No sé por qué sucede, pero sucede, reflexionaba Ingrid mientras tomaba un café con su amiga Alice. Siempre que no estoy de acuerdo con mi madre, aunque sea en lo mínimo, siento esta terrible sensación de que ya no está ahí. Es como si estuviera muy dolida y se retrae y no puedo hacerla volver. Realmente es un sentimiento espantoso pensar que uno ha perdido a alguien muy querido. Seamos sinceros. A nadie le gusta que le digan que no. Es difícil aceptar que un amigo nos niegue su apoyo, su compañía o su perdón, pero las relaciones sanas se construyen sobre la libertad de rehusar y de enfrentar. El hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Proverbios capítulo 27, versículo 17. No solo las relaciones sanas, sino también los caracteres maduros se construyen en bases a los no oportunos. Los niños en esta etapa de desarrollo deben saber que sus límites serán respetados. Es fundamental no privarlos del amor como respuesta a sus desacuerdos, su práctica y su experimentación. Por favor, no me entiendan mal. Los límites de los padres son cruciales. Los niños necesitan saber que hay pautas de comportamiento que se deben cumplir. Necesitan sufrir las consecuencias bíblicas de sus acciones de acuerdo con su edad. En realidad, cuando los padres ponen y mantienen buenos límites con sus hijos, los límites de sus hijos sufren otro tipo de daño que luego analizaremos. Aquí no se trata de dar a nuestros hijos rienda suelta. Los padres necesitan mantener el afecto y el vínculo con su hijo, incluso cuando no están de acuerdo con ellos. No implica que no puedan enojarse, significa que no deben retraerse. ¿Cuántas veces escuchamos la afirmación, Dios ama al pecador, pero odia el pecado? Es verdad, su amor es permanente y nunca se extingue. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8. Cuando los padres se distancian de un pequeño que está comportándose mal, en lugar de seguir conectados y arreglar el problema, el amor permanente de Dios es mal representado. Cuando los padres se alejan, dolidos, defraudados y con ira contenida, están transmitiendo el siguiente mensaje a su pequeño. Puedes ser amado cuando te comportas bien. No puedes ser amado cuando te comportas mal. El niño entiende este mensaje más o menos de la siguiente manera. Cuando soy bueno me quieren, cuando soy malo me excluyen. Pónganse en el lugar del niño. ¿Qué harían? No es una decisión difícil. Las personas que Dios creó necesitan afecto y relación. Los padres que se distancian de sus hijos están practicando principalmente un chantaje espiritual y emocional. El niño puede disimular su desacuerdo y continuar su relación, o puede continuar alejado y perder la relación más importante del mundo. Muy posiblemente permanecerá callado. Los niños con padres que se retraen cuando ellos comienzan a poner límites aprenden a acentuar y desarrollar su lado complaciente, amoroso y sensible. Al mismo tiempo, aprenden a temer, desconfiar y odiar su lado energético, verídico e independiente. Cuando la persona que aman se alejan porque ellos están enojados, ariscos o experimentales, los niños aprenden a ocultar esos lados. Los padres que le dicen a sus hijos, nos duele cuando te enojas, hacen al niño responsable de la salud emocional del padre. En realidad, acaban de convertir al hijo en padre del padre, a veces cuando tiene 2 o 3 años. Es mejor, mucho mejor, decirle, sé que estás enojado, pero de todos modos no puedes tener ese juguete. Luego expresen sus sentimientos heridos a su cónyuge o a un amigo o al Señor. Los niños son omnipotentes por naturaleza. Viven en un mundo donde el sol brilla porque fueron buenos y llueve porque fueron malos. Con el tiempo, los niños dejarán gradualmente de lado de esa
omnipotencia al aprender que las necesidades ajenas y las situaciones externas también son importantes. Pero durante los primeros años, esa omnipotencia lesiona directamente los límites. Cuando los niños sienten que sus padres se retraen, creen fácilmente que los sentimientos de mamá y papá son su responsabilidad. Omnipotencia significa, soy lo suficientemente poderoso para hacer que mamá y papá se alejen. Mejor que tengan cuidado. Los padres pueden retraerse emocionalmente con mucha sutileza. Un tono de voz herido, largos silencios por ningún motivo, o pueden ser explícitos, acceso de llanto, enfermedad, gritos. Los hijos de estos padres se convertirán en adultos temerosos de que la puesta de límites les ocasionará un grave aislamiento y abandono, hostilidad hacia los límites. Entiendo yo por qué no puedo decir que no. Larry se rió entre dientes. Porque no me preguntan una difícil. Yo me crié en el servicio militar. Lo que mi padre decía era ley. Estar en desacuerdo con él siempre era rebelión. Una vez le contradije cuando tenía 9 años. Lo único que recuerdo es despertar del otro lado de la habitación con un impresionante dolor de cabeza y muchos sentimientos heridos. Este segundo daño a los límites más fácil de reconocer que el primero es la hostilidad de los padres hacia los límites. El padre se enfada con los intentos de su hijo de separarse de él o de ella. La hostilidad aflora bajo la forma de palabra de enojo, castigo físico o consecuencias inapropiadas. Algunos padres le dirán al hijo, harás lo que yo diga. ¿Esto es justo? La intención de Dios es que los padres se hagan cargo de sus hijos, pero luego dirán, y te va a gustar hacerlo. Esto vuelve loco al niño, porque es una negación del hecho de que el niño es un ser independiente. Hacer que le guste es presionar al niño para que se convierta en alguien que agrada a todo el mundo y no en alguien que agrada a Dios. Galatas capítulo 1 versículo 10. Algunos padres critican los límites de sus hijos. Si no estás de acuerdo, lo harás a mi manera, porque si no, no le discutas a tu madre. Necesitas un cambio de actitud. No tienes motivo para sentirte mal. Los niños necesitan estar bajo la autoridad y el control de sus padres, pero cuando los padres castigan a su hijo por su creciente independencia, el niño se retraerá en dolor y resentimiento. La hostilidad es una mala imitación del programa de Dios para aprender la disciplina. La disciplina es el arte de enseñar a los niños el dominio propio, utilizando las consecuencias. Las acciones irresponsables deberían molestarlos lo suficiente para motivarlos a ser más responsables. El enfoque a mi manera, porque si no, enseña a los niños a aparentar obediencia, al menos mientras los padres están a la vista. Tienes una opción. Enseña a los niños a aceptar la responsabilidad de sus propias acciones en lugar de decir, harás tu cama o no podrás salir por un mes. El padre dice, tiende tu cama y te dejaré jugar el Nintendo. No tiendas tu cama y perderás el derecho de Nintendo por el resto del día. El niño decide cuánto dolor está dispuesto a soportar por ser desobediente. La disciplina de Dios enseña, no castiga. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su sanidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos capítulo 12 versículos 10 al 11. Los niños pierden el beneficio de ser entrenados cuando los padres reciben con hostilidad el desacuerdo de los hijos, la desobediencia o la práctica. No aprenden que demorar la gratificación y aceptar responsabilidades es beneficioso. Solo aprenden a evitar la ira ajena. ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunos cristianos temen tanto la ira de Dios a pesar de que todo lo que leen sobre su amor?
Los resultados de esta hostilidad son difíciles de apreciar porque estos niños aprenden rápidamente a recluirse detrás de una sonrisa complaciente. Cuando sean adultos, sufrirán depresión, ansiedad, conflictos relacionales y problemas de abuso de sustancias. Por primera vez en la vida, muchas personas con los límites dañados toman conciencia de que tienen un problema. La hostilidad puede crear problemas tanto para decir que no como para escuchar un no. Algunos niños se amoldan a otros, pero otros reaccionan externamente y se convierten en personas controladoras, como un padre hostil. La Biblia menciona dos reacciones distintas a la hostilidad de los padres. A los padres se les dice que no, exarpen a sus hijos, no sean que se desanimen. Colosenses capítulo 3 versículo 21. Algunos niños reaccionan a la dureza con complacencia y depresión. Al mismo tiempo, se les dice a los padres que no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Otros niños reaccionan a la hostilidad con ira. Muchos se convierten en réplicas de los padres hostiles que los lastimaron. Control excesivo. El control excesivo se da cuando los padres cariñosos tratan de proteger a sus hijos de cometer errores por medio de normas y límites demasiado estrictos. Por ejemplo, no dejan que sus hijos jueguen con otros niños para que no se lastimen o aprendan malas costumbres. Pueden estar tan preocupados por evitar que sus hijos se resfríen que los hacen usar botas impermeables en los días nublados. El control excesivo tiene un problema. Si bien los padres tienen una gran responsabilidad de controlar y proteger a sus hijos, también deben permitir que sus hijos cometan errores. Recuerden que la madurez se aprende por los que han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hebreos capítulo 5 versículo 14. Los niños excesivamente controlados serán susceptibles de dependencia, conflictos de arraigo y dificultad para poner y mantener límites sólidos. También tendrán problemas para arriesgarse y ser creativos. Carencia de límites. Eileen suspiró. Su esposo Bruce estaba pasando por uno de sus modos bimesmales de enfurecerse cada vez que a ella se le olvidaba algo. Una vez estaba gritando porque habría que fijar una nueva fecha para ir a cenar con los Billings. Hasta las 4 de esa tarde, Eileen no se había acordado de llamar a alguien para que cuidara a los niños. No podía entender por qué Bruce se exasperaba por tan poca cosa. Quizá él solo necesitaba algún tiempo libre. Eso era. Eileen se entusiasmó. Necesitamos tomarnos unas vacaciones. Se olvidó de que se había tomado unas vacaciones el mes anterior. Los padres de Eileen habían sido muy cariñosos, pero muy indulgentes. Nunca se ponían firmes para obligarla a hacer algo, para disciplinarla con penitencia, consecuencia o palmadas. Creían que mucho amor y mucho perdón la convertirían en la persona adulta que debía ser. Cuando Eileen no pagaba sus cuentas, su madre le cubría los gastos. Cuando chocó el automóvil de la familia por tercera vez, su padre le compró un auto para ella. Y cuando sobregiró su cuenta corriente, sus padres, sin chistearle, depositaron más dinero. Después de cuentas, el amor es paciente, ¿no? Se decían. El hecho de que los padres de Eileen no le hubieran puesto límites fue perjudicial para el desarrollo de su carácter. Aunque era un esposo, una madre y una trabajadora cariñosa, los demás se sentían permanentemente frustrados por su manera de vivir indisciplinada y despreocupada. A los demás le costaba mucho mantener una relación con ella, pero como era tan agradable, la mayoría de sus amigos no le decían nada porque no querían herir sus sentimientos. Por lo tanto, el problema seguía sin solucionarse. La falta de límites por parte de los padres es lo contrario a la hostilidad. Nuevamente, la disciplina bíblica hubiera proporcionado la estructura necesaria para ayudar a Eileen a desarrollar su carácter. En ocasiones, la falta de límites por parte de los padres acompaña a la falta de conexión. Puede producir una persona agresivamente controladora. Todos hemos pasado por la experiencia de ir a un supermercado y ver a un niño de 4 años que controla completamente a su madre. La madre le ruega, le implora y lo amenaza que deje de tener una pataleta. Por último, cuando ya no puede más, le da el caramelo que estaba pidiendo a gritos. Pero ni uno más, le dice.
esforzándose por recuperar algo de control, pero a estas alturas el control es solo una ilusión. Imagínense a ese niño de 4 años cuando sea un adulto de 40. La escena es distinta, pero el guión es el mismo. Cuando alguien lo contraría o cuando alguien le pone un límite, le da la misma pataleta. Sin embargo, para entonces el mundo le estuvo dando los gustos por 36 años. El programa de recuperación deberá ser muy firme y coherente para poder ayudarlo. A veces la recuperación implica una hospitalización, un divorcio, la cárcel o una enfermedad, pero nadie puede eludir la disciplina de la vida. Esta siempre saldrá victoriosa. Siempre cosecharemos lo que sembramos. Y cuanto mayor seamos, más triste será el panorama porque lo que está en juego será cada vez mayor. Sin duda, esta es una descripción de la persona con serias dificultades para escuchar los límites o necesidades de los demás. La falta de límites han lesionado a esta persona del mismo modo que otras han sido por límites demasiado rígidos. Límites contradictorios. A veces porque están confundidos sobre cómo criar a los hijos o porque sus propios límites están lesionados, algunos padres combinan límites severos con límites poco rígidos, enviando mensajes contradictorios a sus hijos. Los niños no saben cuáles son las normas de la familia y de la vida. Las familias alcohólicas suelen exhibir límites contradictorios. Un padre puede ser cariñoso y afectuoso un día y sin ningún motivo riguroso al siguiente. Esto es especialmente cierto por los cambios de comportamiento producidos por el alcohol. El alcoholismo produce en el niño una enorme confusión de los límites. Los hijos de alcohólicos, cuando son adultos, nunca se sienten seguros en las relaciones. Están siempre esperando que la otra persona los decepcione o los ataque de improviso. Están siempre en guardia. Poner límites es una experiencia traumática para los adultos que fueron de hijos alcohólicos. Decir que no puede imponer respeto o puede provocar ira. Se asemejan a la persona indecisa e inconstante descrita en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Quien duda es como las olas del mar, agitadas y las llevadas de un lado a otro por el viento. No saben a ciencia cierta de qué cosas hacerse responsables y de qué cosas no. El trauma. Hasta ahora hemos considerado las características de las relaciones familiares. Los padres se distancian, actúan con hostilidad o establecen límites inapropiados. Con el tiempo, estas reacciones se impregnan en el alma del niño. Pero también existen traumas específicos que lesionan el desarrollo de los límites. Un trauma es una experiencia emocional intensamente dolorosa. A diferencia de un patrón de carácter, el abuso emocional, físico y sexual es traumático. Los accidentes y enfermedades debilitadoras son traumáticos. Perder algo significativo como la muerte de los padres, el divorcio o la pobreza extrema también son traumáticos. Una manera sencilla de apreciar la diferencia entre el trauma y los patrones de carácter, tales como el retraimiento y la hostilidad, es observar cómo pueden dañarse un árbol en un bosque. Puede estar mal fertilizado, el suelo empobrecido o recibir demasiado sol y agua o demasiado poco. Podemos comparar este árbol con los problemas de patrones de carácter. El trauma se asemeja a un rayo que cae sobre el árbol. Un trauma puede afectar el desarrollo de los límites porque sacude dos fundamentos vitales para el crecimiento del niño. Uno, el mundo es relativamente seguro. Dos, el niño tiene control sobre su vida. A los niños que sufren un trauma se les sacuden estos fundamentos. No tienen la certeza de estar seguros y protegidos en el mundo. No tienen miedo de no tener ninguna posibilidad ante cualquier peligro inminente. Ambos padres de Sherry le maltrataron físicamente por años. Se había ido de su casa cuando era muy joven. Se había unido a los Marines y había tenido varios fracasos matrimoniales. En terapia, ya adulto con 30 años, comenzó a entender por qué, bajo su ruda apariencia, siempre quería una mujer controladora.
Se enamoraba perdidamente con el hecho de que ellas podían manejarlo. Después aparecía un patrón de complacencia hacia la mujer, con Sherry siempre de perdedor. Cierto día, en una sesión, Sherry recordó a su madre dándole bofetadas por una pequeña infracción. Tenía un vívido recuerdo de sus intentos infructuosos por protegerse, rogándole, mamá, por favor, lo siento, haré lo que me pidas, mamá, por favor. Los golpes se detenían cuando le prometía ciega obediencia. Este recuerdo concordaba con la falta de poder y dominio propio con sus mujeres y sus novias. Siempre aterrado de sus iras, las complacía inmediatamente. El desarrollo de límites de Jerry había sido gravemente lesionado por el abuso de su madre. Dios se compadece muy especialmente de las víctimas de trauma. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Isaías capítulo 61, versículo 1. El anhelo de Dios es que el amor de las personas cierre las heridas de los traumatizados. Las víctimas de trauma en la familia son casi siempre personas con patrones de carácter empobrecidos o pecaminosos. Retraernos de nuestros límites u hostilidad hacia nuestros límites son suelo fértil para el trauma. Nuestros propios rasgos de carácter. ¿Alguna vez ha escuchado describir a alguien como es así desde antes de nacer? Quizás usted siempre fue activo o emprendedor, siempre en busca de nuevos horizontes. Quizás a usted siempre le gustó ser tranquilo y reflexivo, desde siempre. Nuestros propios estilos personales de carácter son otro factor que contribuyen a los límites. Por ejemplo, algunas personas con un componente constitucional más ejecutivo encaran los problemas de límites más de frente y otras menos ejecutivas se inhiben más con los límites. Nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza depravada también causa problemas en el desarrollo de los límites. Heredamos nuestra naturaleza depravada de Adán y Eva. Es nuestra resistencia a ser criaturas de Dios, nuestra resistencia a la humildad. Rechazamos nuestra posición, nuestra pasión es ser omnipotentes y estar a cargo, sin necesitar a nadie ni tener que rendir cuentas a nadie. Nuestra naturaleza depravada nos esclaviza a la ley del pecado y la muerte, de la que solo Cristo puede salvarnos. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ya debe haber captado un panorama más claro de los factores involucrados en los problemas de límites y el desarrollo de límites. Es hora de estudiar lo que la Biblia dice acerca de cómo deberían operar los límites en nuestra vida y cómo desarrollarlos durante toda la vida. Fin del capítulo 4. Continuamos con el capítulo 4, el desarrollo de los límites. Jim no sabía decir que no a nadie, especialmente a sus supervisores en su trabajo. Había ascendido hasta el puesto de jefe de operaciones de una gran firma. Era muy cumplidor, lo que le había valido la reputación de señor pueblo. Sin embargo, sus hijos lo llamaban de otro modo, fantasma. Jim nunca estaba en casa. Ser el señor pueblo implicaba largas noches en la oficina. Significaba cenas de negocios, varias noches a la semana. Significaba fines de semana en la ruta, sin importar si le había prometido a sus hijos ir de pesca o paseos al zoológico. A Jim no le agradaba estar tanto tiempo ausente, pero se convencía diciéndose, esa es mi contribución a los niños, mi manera de proporcionarles una buena vida. Alice, su esposa, había racionalizado las cenas sin papá, diciéndole a los niños y a ella misma, esta es la manera que tiene papá de expresarnos su amor. Y hasta casi se lo creía. Finalmente, sin embargo, Alice ya no pudo más. Una noche sentó a Jane en el sillón de la casa y le dijo, me siento como una madre soltera, Jim. Por un tiempo te extrañé, pero ahora no siento absolutamente nada. Jim esquivó su mirada. Cielos, lo sé, le respondió. De veras que me gustaría decirle que no a la gente, solo que es muy difícil. Sé a qué le sabes decir que no, le interrumpió Alice, a mí y a los niños. Eso bastó.
Algo se quebró en lo más íntimo de Jim. Una sensación de dolor, de culpa y vergüenza, de desamparo y de rabia. Las palabras salían de su boca a borbotones. ¿Piensas que a mí me agrada ser así? ¿Siempre accediendo a lo que me piden otros? ¿Piensas que disfruto defraudando a mi familia? Jim hizo una pausa, luchando por calmarse. Así ha sido toda mi vida, Alice, siempre con miedo a defraudar a la gente. Detesto ser así, detesto mi vida. ¿Cómo me convertí en esto? ¿Cómo fue que Jim se convirtió en eso? Amaba a su familia. Lo último que deseaba era desatender sus lazos más preciados, su esposa y sus hijos. Los problemas de Jim no comenzaron el día que se casó. Comenzaron a gestarse en las relaciones más significativas de sus primeros años de vida. Hacía tiempo que integraban la estructura de su carácter. ¿Cómo se desarrolla la facultad para los límites? Este es el propósito de este capítulo. Esperamos que le permita entender cuándo sus límites comenzaron a desmoronarse o a solidificarse como hormigón y cómo repararlos. Mientras lee esta sección, recuerde la oración que David le hizo a Dios con respecto a su vida y desarrollo. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Salmo capítulo 139, versículos 23 al 24. El deseo de Dios es que identifique dónde están sus heridas y sus limitaciones, ya sea que hayan sido causadas por usted mismo o por otros. Ore para que vea su lucidez, sus relaciones más importantes y las fuerzas que contribuyeron a sus conflictos de límites. El pasado es un aliado para reparar el presente y asegurar un futuro mejor. Desarrollo de límites. ¿Recuerda el viejo dicho, la locura es congénita? La heredamos de nuestros hijos. En realidad, los límites no se heredan, se construyen. Para las personas que Dios quiere que seamos, sin engaño, responsables, libres y cariñosas, necesitamos aprender sobre los límites desde la niñez. El desarrollo de los límites es un proceso permanente, pero las etapas más críticas están en los primeros años, cuando se forma nuestro carácter. Las escrituras recomiendan a los padres, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Proverbios capítulos 22, versículo 6. Muchos padres interpretan mal este pasaje. Piensan que el camino correcto significa el camino de nosotros, los padres. Creemos que el niño debe transitar. ¿Pueden entender cómo comienza ahí los conflictos? El texto en realidad significa el camino que Dios pretende que él o ella transiten. En otras palabras, ser buenos padres no es intimidarlos emocionalmente a ser algún tipo de clon o ideal de niño perfecto. Ser padres es ser socios en la tarea de ayudar a los más pequeños a descubrir lo que Dios quiere para ellos y ayudarlos a llegar a la meta. La Biblia enseña que la vida tiene etapas. Juan escribe a los hijitos, jóvenes y padres en la primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 13, Reina Valera. Los límites también se desarrollan en fases perceptiblemente específicas y diferentes. En realidad, la observación de las primeras interacciones de bebés y niños y con los padres ha permitido a los profesionales del desarrollo infantil registrar las fases específicas del desarrollo de los límites. Apego, fundamento para construir límites. Wendy no podía comprenderlo. Algo no cuajaba. Todos esos libros sobre la codependencia, todas esas grabaciones sobre la asertividad, todo es decirse a sí misma que debía enfrentar las situaciones. Y sin embargo, siempre que hablaba con su madre por teléfono, todos los consejos, todas las técnicas de autoayuda se desvanecían en difusos recuerdos. Una conversación típica sobre los hijos de Wendy siempre terminaba con el análisis de su madre del estilo imperfecto de crianza de Wendy. Yo he sido madre por más tiempo que tú, le decía a tu madre. Haz como te digo.
Este consejo irritaba a Wendy. No se trataba de que se negara a recibir orientación. Dios sabe cuánta falta le hacía. Era simplemente que su madre pensaba que su manera era la única manera. Wendy deseaba una manera de relacionarse con su madre. Deseaba ser franca con respecto al control ejercido por su madre, a sus amables críticas y su inflexibilidad. Wendy deseaba mantener una amistad de adulto a adulto con su madre. Sin embargo, las palabras no salían de sus labios. Escribía cartas explicando sus sentimientos. Ensayaba antes de llamarla por teléfono, pero llegado el momento, entraba en pánico y permanecía callada. Sabía muy bien cómo ser complaciente, agradecida e infantil con su madre. Era solo después, cuando se enojaba, que se daba cuenta que nuevamente había reprendido. Ya casi había perdido toda esperanza de que eso cambiara algún día. El caso de Wendy ilustra una necesidad básica que todos tenemos cuando construimos límites. No importa cuánto nos digamos a nosotros mismos, cuánto leamos, estudiemos o practiquemos, es imposible desarrollar o fijar límites sin relación de apoyo de Dios y de otras personas. Ni siquiera intente comenzar a poner límites hasta que tenga vínculos profundos y duraderos con personas que lo amarán, pase lo que pase. Nuestra necesidad más profunda es la necesidad de pertenecer, de ser parte de una relación, de tener un hogar espiritual y emocional. La naturaleza misma de Dios es estar en relación. Dios es amor, dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Amor significa relación, afecto, vínculos de compromiso entre dos individuos. Al igual que Dios, nuestra necesidad más trascendente es tener vínculos. Cuando Dios dijo que aún en su perfecto nuevo universo no es bueno que el hombre esté solo, Génesis capítulo 2, versículo 18, no hablaba sobre el matrimonio, se refería a las relaciones, otra persona con quienes establecer lazos, en quienes confiar y a quienes recurrir en busca de apoyo. Hemos sido creados para vivir en relación. El vínculo es el fundamento de la existencia del alma. Es imposible desarrollar límites cuando este fundamento está quebrado o es imperfecto. ¿Por qué? Porque si nos faltan estas relaciones, no hay a quién acudir en un conflicto. Cuando no tenemos la seguridad de ser amados, estamos obligados a optar entre dos malas opciones. Primera, fijar límites y arriesgarnos a perder una relación. Este era el temor de Wendy. Temía que su madre la rechazara y ella se quedara sola, aislada. Todo dependía del vínculo materno para sentirse segura. 2. No fijar límites y seguir cautivo de los deseos del otro. Al no fijar límites a su madre, Wendy era cautiva de los deseos de su madre. La primera tarea en el desarrollo de los bebés, por lo tanto, es apegarse con la mamá y el papá. Necesitan aprender que son bienvenidos y están seguros en el mundo. Este vínculo con el recién nacido se genera cuando la mamá y el papá le proporcionan al bebé un ambiente emocional coherente, cálido, cariñoso y predecible. Durante esta etapa, la tarea de la madre es estimular al niño para que se relacione con el mundo a través del vínculo materno. La mayoría de las veces, esta es tarea de la madre, pero el padre o la persona a cargo también puede realizarla. El apego tiene lugar cuando la madre reacciona a las necesidades del niño. La necesidad de contacto, de ser cargado en brazos, de alimento y de ropa limpia. En la medida que el bebé experimenta estas necesidades y la reacción positiva de la madre la satisface, él o ella comienza a asimilar el marco emocional de una madre cariñosa y estable. Los bebés en esa etapa no tienen sentido de que son distintos de su madre. Piensan, mamá y yo somos lo mismo. Esto se conoce a veces como simbiosis, una suerte de nadar junto a mamá. Esta unión simbiótica es la razón por la que los bebés entran en pánico cuando su madre no está. Solo su madre puede calmarlos.
Los bebés desarrollan este marco emocional a partir de miles de experiencias en los primeros meses de vida. El objetivo primordial de la madre es estar ahí, cumplir la función de ser un objeto emocional estable. El objeto estable contribuye al desarrollo en el bebé, un sentido interno de aceptación y seguridad. Aún sin la presencia de su madre, todas esas muestras de cariño constante traen como resultado el sentido interno de seguridad que el niño desarrolla y que pasa a integrar a su ser. La Biblia se refiere a la constancia como arraigados y cimentados en el amor. Efesios capítulo 3 versículo 17. Y arraigados y edificados en Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 7. Ilustra el principio de que el propósito de Dios para nosotros es que seamos suficientemente amados por Él y por otros, para no sentirnos aislados aun cuando estemos solos. El apego es el preludio. En la medida que los niños aprenden a sentirse seguros en su hogar, con sus relaciones primarias, están levantando buenos fundamentos para soportar la separación y el conflicto aperajados por el desarrollo de los límites. Separación e individuación, la construcción del alma. Es como si hubiera activado un interruptor, les contó Milly a las amigas del grupo de madres que se reunían en la iglesia. El grupo proporcionaba a las madres un lugar de reunión donde desarrollar actividades y conversar con sus bebés y niños. En su primer cumpleaños, exactamente el mismo día, mi Hillary se convirtió en la criatura más difícil que haya conocido. Era la misma bebé que el día anterior. Se había devorado su espinaca como si fuera su última comida. Al otro día, en cambio, todo el plato terminó en el piso. La exasperación de Milly la recibiremos con gesto de simpatía y sonrisas. Todas las madres están de acuerdo. Sus bebés parecían haber cambiado de personalidad más o menos a esa edad. Adiós a los bebés agradables y encantadores. En su lugar, daban sus primeros pasos a unos bebés exigentes y refuñones. ¿Qué pasó? Cualquier pediatra competente o terapeuta infantil puede comprobar este cambio que comienza durante el primer año de vida y continúa hasta alrededor de los 3 años. Un cambio por lo general es revoltoso y caótico, pero normal por completo y que es parte del plan de Dios para el niño. A medida que aumenta el sentido de seguridad interna y el apego en los niños pequeños, aparece una segunda necesidad. Comienza a aflorar la necesidad del bebé por autonomía o independencia. Los expertos infantiles la llaman separación e individuación. La separación se refiere a la necesidad del niño de percibirse distinto de la madre, una experiencia de no yo. La individuación describe la identidad que el niño desarrolla al separarse de su madre. Es una experiencia de yo. No puede ser yo si primero no fue no yo. Es como tratar de edificar una casa en un terreno lleno de árboles y vegetación silvestre. Antes de comenzar la edificación de la casa es necesario talar algunos árboles para hacer lugar. Primero determina quién es, no es, y luego descubrirá los aspectos verdaderos y auténticos de la identidad que Dios les ha dado. Este principio está descrito en el único ejemplo registrado de la infancia de Jesús. ¿Recuerda cuando la madre y el padre de Jesús se fueron a Jerusalén sin él? Cuando volvieron y lo encontraron enseñando en el templo, la madre le reprendió. Las palabras de Jesús para su madre fueron: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar aquí en la casa de mi padre? Lucas capítulo 2 versículo 49. Léase: tengo valores, pensamientos y opiniones distintas a las de ustedes, madre. Jesús sabía quién no era, así como también sabía quién era. El proceso de separación e individuación no es una transición sin problemas en el desarrollo de la persona. Hay 3 fases críticas en la niñez para el desarrollo de límites sanos: salida del cascarón, práctica y reunificación.
Salida del cascarón. Mamá y yo no somos los mismos. No es justo, se quejaba la madre de un niño de 5 meses. Tuvimos 4 meses de dicha y unión. Me gustaba lo indefenso que era Eric. Su dependencia me necesitaba y yo lo bastaba. De pronto todo cambió. Se volvió, no sé ni cómo expresarlo, más inquieto, más escurridizo. No siempre me dejaba tenerlo en brazos. Comenzó a interesarse en otras personas y hasta en juguetes de colores vivos más que en mí. Estoy comenzando a entender lo que sucede, concluyó la mujer. Me necesitó por 4 meses. Ahora ser madre consiste en pasarme los siguientes 17 años y medio permitiéndole dejarme. Esta madre entendió lo que sucedía de varias maneras. Los primeros 5 a 10 meses de vida marcan un cambio muy importante en la infancia de mamá y yo somos lo mismo, a mamá y yo no somos lo mismo. Durante esta etapa, los bebés comienzan a desligarse de su unión pasiva con su madre y a interesarse activamente en el mundo que los rodea. Toman conciencia de que ahí afuera hay un mundo grande y emocionante y quieren ser parte de la acción. Los investigadores de la infancia llaman esta etapa salida del cascarón o diferenciación. Es un periodo de exploración, de tocar, saborear y sentir nuevas cosas. Si bien los niños en esta etapa todavía aprenden de sus madres, el contacto es menos estrecho. Los meses de amamantamiento ven su recompensa. El niño se siente lo suficientemente seguro para arriesgarse. Obsérvenlos andar a gatas a toda velocidad. No se quieren perder nada. Es un límite físico en movimiento, lejos de la madre. Observen la mirada de un bebé cuando sale del cascarón. Es posible ver los ojos de Adán, abiertos de par en par ante la maravilla de la flora, la fauna y la majestuosidad de la tierra que el Señor creó para él. Pueden ver el deseo por descubrir, la curiosidad que lo mueve a aprender a la que alude. Job, capítulo 11, versículo 7. Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso. No, no podemos, pero fuimos creados para descubrir, para experimentar la creación y conocer al Creador. Es una etapa difícil para las madres primerizas. Como lo describió la madre al inicio de esta sección, puede ser un chasco. Es especialmente difícil para las mujeres que nunca realmente salieron del cascarón. Lo único que desean es el contacto, la necesidad y la dependencia de su bebé. Estas mujeres suelen tener muchos hijos o se les ingenian para pausar mucho tiempo con niños pequeños. No disfrutan la parte de separación que implica la maternidad. No les gusta la distancia entre ellas y el bebé. Es un límite doloroso para la madre, pero indispensable para el niño. Práctica. Puedo hacer cualquier cosa, pero ¿qué tiene de malo querer divertirme? La vida no tiene por qué ser aburrida, protestaba Derek. Derek rondaba los 50 y se vestía como un estudiante universitario. Su tez bronceada y sin arrugas no parecía natural para un hombre de media edad. Había algo fuera de lugar. Derek le estaba diciendo a su pastor que quería cambiar de grupo de solteros de 30 y pico y pasar al grupo de los 20 y los 30 años. No tienen mi mismo ritmo. Me gustan las montañas rusas, salir tarde de noche y cambiar de empleo. Así me mantengo joven, ¿sabe? El estilo de Derek describe a alguien que se quedó en la segunda etapa del proceso de separación-individuación, la práctica. Durante este periodo que dura entre los 10 meses y los 18 meses, pero que se repite más adelante, los bebés aprenden a caminar y hablar. La diferencia entre la salida del cascarón y la práctica es radical. Mientras que el bebé se acaba de salir del cascarón, está asombrado por todo en el mundo nuevo y todavía depende bastante de su madre, y el bebé prácticamente trata de dejarla atrás. Descubrir su nueva habilidad para caminar le da una sensación de omnipotencia. Los primeros pasos lo hacen
sentir rebosante de entusiasmo y energía. Quieren probarlo todo, bajar por escaleras empinadas, pinchar enchufes con un tenedor y tirarle a la cola del gato. Las personas como Derek se quedaron en esa etapa. Puede ser muy divertidas hasta que alguien rompe su burbuja acerca de su falsa grandiosa e irresponsabilidad. Uno se convierte en un aguafiestas, hablar con un aguafiestas casada con un niño prácticamente resulta muy revelador. No hay tarea más agotadora. Proverbios capítulo 7, versículo 7 describe a un joven que se quedó en la etapa de la práctica. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Este joven tenía energía, pero no tenía control sobre sus impulsos ni límites para sus pasiones. Se volvió sexualmente promiscuo, algo común en los adultos atrapados en esa etapa, y a la postre terminó muerto. Hasta que una flecha le abre las entrañas como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello va la vida. Proverbios capítulo 7, versículo 23. Los practicantes creen que nunca los atraparán, pero la vida sí los alcanza. Lo que los niños practicantes, aquellos para quienes la omnipotencia es correcta, más necesitan de los padres es que reaccionen a su dicha con dicha, a su entusiasmo con entusiasmo y que les brinden algunos espacios seguros donde practicar. Los buenos padres disfrutan de sus niños pequeños cuando les saltan en la cama. Los padres malos ahogan el deseo de sus hijos y no permiten nada de saltos o, por el contrario, no ponen ningún límite y les permiten saltar por encima del jugo de naranja y el café de mamá y papá. Los padres de Derek fueron de este segundo tipo. En la etapa de práctica, los niños aprenden que el dinamismo y la iniciativa son buenos. Los padres que durante esta etapa con firmeza y coherencia ponen límites realistas a sus hijos sin arruinarles el entusiasmo, los ayudan con esta transición. ¿Han visto esos carteles que describen los primeros pasos del bebé? Algunos transmiten una noción errónea. Presentan al niño dando sus primeros pasos tan valientes hacia una madre que los espera con los brazos abiertos. La realidad es diferente. La mayoría de madres cuentan, yo observé cómo daba sus primeros pasos de espaldas a mí. Y el pequeño prácticamente se aleja de la seguridad y la calidez hacia la excitación y el descubrimiento. Los límites físicos y geográficos lo ayudan a aprender cómo ser activo sin peligro. La etapa de práctica proporciona al niño la energía y el empuje para dar el último paso y convertirse en un individuo. Pero tanto entusiasmo energético no puede durar para siempre. Los automóviles no pueden circular siempre a máxima velocidad. Los velocistas no pueden mantener el mismo ritmo por millas. Y los pequeños practicantes pasan a la siguiente etapa, la reunificación. La reunificación. No puedo hacer todo. La reunificación, ¿qué ocurre entre los 18 meses y los 3 años? Se conoce como rapprochement en francés y significa restauración de relaciones armoniosas. En otras palabras, el niño vuelve a la realidad. La grandiosidad de los últimos meses da paso lentamente al reconocimiento de que no puedo hacer todo lo que quiero. Los niños se tornan ansiosos y conscientes de que el mundo los aterra. Se dan cuenta de que todavía necesitan a la madre. Durante la etapa de reunificación retoman la unión con la madre, pero esta vez es diferente. Este niño aporta a la relación un ser más individualizado. Hay dos personas ahora con ideas y sentimientos diferentes y el niño está pronto para relacionarse con el mundo exterior sin perder su sentido de sí mismo.
Este periodo se caracteriza por ser difícil tanto para los niños como para los padres. En la etapa de reunificación, los niños pequeños son detestables, opositores, temperamentales y viven completamente enojados. Les recuerdan a una persona con un dolor de muelas crónico. Veamos algunas de las herramientas que los niños utilizan en esta etapa para construir límites. Enojo. El enojo es un amigo. Fue creado por Dios con un propósito, para advertirnos de un problema que necesita solución. El enojo es la manera que los niños tienen para saber que su experiencia es distinta a la ajena. La capacidad de usar el enojo para diferenciarse de los demás es un límite. Los niños que saben expresar su enojo debidamente son niños que más adelante en la vida se darán cuenta cuando alguien está tratando de controlarlos o lastimarlos. El dominio. La reunificación a veces se confunde simplemente con una etapa egoísta. Se introduce palabras al vocabulario del pequeño tales como mío, mí y a mí. Susie no quiere que nadie sostenga su muñeca. Billy no quiere prestar sus camiones a otro pequeño de visita. Esta parte importante en la conformación del ser suele ser bastante difícil de comprender para los padres cristianos. En fin, esa vieja naturaleza pecaminosa es dejándose ver en mi pequeña niña, comentarán los padres mientras sus amistades asienten comprensivos. Estamos enseñándole a prestar y amar a otros, pero se muestra atrapada en ese egoísmo que todos tenemos. Esto no es ni cierto ni bíblico. El gusto recién descubierto que el niño tiene por lo mío, sin duda tiene raíces en nuestro egocentrismo innato. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa y depravada quiere, como lo quiso Satanás, ser semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Sin embargo, esta manera tan simplista de entender nuestro carácter no toma en consideración todo el espectro de lo que verdaderamente es ser imagen de Dios. Haber sido creados a imagen de Dios significa que tenemos dominio o mayordomía. Del mismo modo que se les dio a Adán y Eva el dominio sobre la tierra para someterla y gobernarla, a nosotros se nos ha dado la mayordomía sobre nuestro tiempo, energía, talentos, valores, sentimientos, conducta, dinero y todas las demás cosas mencionadas en el capítulo 2. Si un mío no tenemos sentido de responsabilidad para desarrollar, nutrir y proteger estos recursos. Si un mío no tenemos para un ser para servir a Dios y a su reino. Los niños necesitan desesperadamente aprender que mío, mí y mí no son malas palabras. Con una crianza correcta, basada en la Biblia, aprenderán a hacer sacrificios y a desarrollar un corazón bondadoso y cariñoso, pero no antes de que tengan una personalidad que haya sido amada lo suficiente para poder dar amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. No, el límite de una sola palabra. Los pequeños en la etapa de reunificación usan con frecuencia una de las palabras más importantes del lenguaje humano, la palabra no. Si bien pueden aparecer durante la salida del cascarón, no se perfecciona durante la reunificación. Es el primer límite verbal que aprenden los niños. La palabra no ayuda a los niños a alejarse de lo que no les gusta. Les da el poder de elegir, les protege. Aprender cómo tratar el no del niño es crucial para su desarrollo. Una pareja que no contempló el rechazo de su hija a determinadas comidas, luego comprobó que era alergia a una de ellas. Muchas veces los niños de esa edad se convierten a adictos al no. No solo se negarán a comer la verdura y a dormir a la siesta, hasta rechazarán los helados y sus juguetes preferidos. ¿Vale la pena para ellos el no? Esto les impide sentirse completamente indefensos y sin poder. Los padres tienen dos tareas asociadas con el no.
Primero, necesitan ayudar a sus hijos a sentirse suficientemente seguros para decir no. De esta manera, los estimulan a poner sus propios límites. Aunque es innegable que no siempre pueden hacer todas las elecciones que les gustaría, deberíamos darle a los pequeños la oportunidad de decir un no que sea escuchado. Los padres informados no se sentirán insultados ni enfadados por la resistencia de su hijo. Le ayudarán a sentir que su no es tan apreciado como su sí. No se distanciarán emocionalmente del niño que dice no, seguirán conectados. Uno de los padres muchas veces deberá apoyar al otro que se está cansando con el no del bebé. Este proceso requiere trabajo. Una pareja tuvo que enfrentarse con una tía cuyos sentimientos estaban heridos porque su hija se negaba a saludarla con un beso y un abrazo cada vez que los visitaba. A veces la niña quería estar cerca, otras prefería observar de lejos. La pareja refutó la queja de la tía diciéndole, no queremos que Cari sienta que le debe afecto a las personas, queremos que se encargue de su vida. Estos padres querían el sí de su hija fuera sí y que su no fuera no. Mateos capítulo 5, versículo 37. Querían que aprendiera a decir que no, para que en el futuro fuera capaz de decir que no a la maldad. La segunda tarea de los padres de los niños en la etapa de reunificación es ayudar al niño a respetar los límites ajenos. Los niños necesitan ser capaces no solo de decir no, sino también de aceptar un no. Los padres deben poner límites apropiados a cada edad. Esto significa mantenerse firmes cuando el niño tiene una pataleta en la juguetería. Si bien sería mucho menos humillante tranquilizarlo si le compráramos la mitad de la tienda, significa ponerlo en penitencia, enfrentamientos debidos y palmadas cuando sea necesario. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Proverbios capítulo 19, versículo 18. En otras palabras, ayuda a tu hijo a aceptar los límites antes de que sea demasiado tarde. La construcción de límites es más evidente durante los 3 años. A esa edad ya deben dominar las siguientes áreas. 1. Ser capaces de vincularse emocionalmente con los demás, sin dejar de ser ellos mismos y perder su libertad de mantenerse apartados. 2. Ser capaz de decir que no sin temor a perder el amor. 3. Ser capaces de aceptar el no ajeno sin retraerse emocionalmente. Un amigo dijo medio en broma al fijarse en estas tareas. ¿Necesitan saber esto a los 3 años y a los 43? Sí, es mucho pedir, pero el desarrollo de los límites es esencial en los primeros años de vida. Hay otros 2 periodos en la vida centrados en los límites. El primero de ellos es la adolescencia. Los años de adolescencia son una revalidación de los primeros años de vida. Implican temas más maduros, la sexualidad, la identidad sexual, la competencia y la identidad adulta. Pero la misma cuestión de saber a quién y cuándo decir que sí y decir que no son centrales durante esta etapa tan desconcertante. El segundo periodo es el comienzo de la edad adulta, cuando los hijos dejan su hogar o sus estudios y comienzan una carrera o se casan. Los adultos jóvenes sufren una pérdida de estructura durante este periodo. No hay timbres que anuncien el fin de la clase ni horarios impuestos por otros, pero hay mucha libertad y responsabilidad atemorizantes, así como requerimientos de intimidad y compromiso. Puede convertirse en un tiempo intenso de aprender más sobre establecer buenos límites. Mientras más temprano el niño aprenda buenos límites, menos confusión experimentará más tarde en su vida. Tener éxito en los primeros 3 años de vida significará una adolescencia más tranquila, pero sin problemas, y una mejor transición a la edad adulta. Una niñez problemática puede compensarse con mucho trabajo en la familia durante la adolescencia, pero los problemas serios de los límites en ambos periodos pueden tener efectos devastadores en la edad adulta. Sirve saber cómo deberían haber sido las cosas en mi caso, dijo una mujer que vino a una charla sobre el desarrollo infantil, pero lo que realmente me ayudaría es saber
¿Qué anduvo mal en mi caso? Veamos a continuación dónde puede fallar el desarrollo de los límites.